¿Y si también se prohibiera fumar en la playa, en las terrazas de los bares, en los estadios de fútbol o en la parada de los autobuses? Tras unos años en los que parecía que el hábito del tabaquismo descendía, el número de fumadores vuelve a repuntar en nuestro país. El 23% de los españoles dice que fuma todos los días, un hábito que solo en España causa más de 50.000 muertes al año. ¿Y cuál es el perfil del fumador en nuestro país? Pues ahí lo están viendo. Fuma 1 de cada 6 personas. Casi la mitad de ellos fuma más de 10 cigarrillos al día, 3 de cada 4 han querido dejarlo y escuchen, hay un 20% de los fumadores que creen que no es perjudicial para la salud. Hemos pasado un fin de semana muy centrados en el tabaco, en el día sin humo, en el que se ha estado repitiendo hasta la saciedad la importancia de dejar un hábito tan pernicioso como es el tabaco. Y hoy hemos invitado a la doctora Isabel Nerín de nuevo para aclarar conceptos. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. En 2011 entró en vigor la ley antitabaco, que tuvo un buen efecto, pero parece que nos estamos olvidando de esa ley. Bueno, tuvo un efecto muy poderoso, la ley de 2010, 11 y 2005, la prohibición en el entorno laboral y luego 2010-11 en los bares, ¿no? Desde entonces no se ha hecho nada y claro, los cambios sociales, si no se mantienen, las cosas se relajan, ¿no? Pero es indudable que tuvo un efecto que todavía perdura. Hoy, actualmente fuma menos gente de lo que se fumaba en las décadas anteriores, esto no hay ninguna duda. ¿Deberíamos aspirar a medidas más restrictivas todavía? Estamos hablando de que hay comunidades que incluso que están planteándose de prohibir fumar en las playas. Sí. O en las paradas de los autobuses. Sí. Bueno, en las playas, por ejemplo, en Galicia, hay más de 100 y pico playas que son libres de humo, como una iniciativa voluntaria. Allí en la playa libre de humo no hay sanciones, ni hay un vigilante, es una opción para la gente que va a esa playa, porque no hay que olvidar también que el tabaco es muy perjudicial para la salud, pero es muy perjudicial para el medio ambiente. Las colillas es una fuente de contaminación importante que además tarda mucho tiempo en degradarse. Entonces, desde un punto de vista ambiental, es importante el no fumar. ¿Usted es partidaria de estas prohibiciones? En las playas, en los estadios de fútbol, que se fuma muchísimo, en coches donde haya niños, aunque estemos invadiendo un poco un ámbito muy privado. Bueno, cuando estamos hablando de protección de los menores, posiblemente no estamos... lo de mantener el ámbito privado es relativo, ¿no? El derecho a la salud es uno de los derechos universales dentro de los derechos humanos y los menores no pueden defenderse por sí mismos. Entonces, como sabemos ahora que el estar en un ambiente cerrado, como es un coche, genera un ambiente perjudicial, sobre todo para los niños, que además tienen un sistema respiratorio todavía en desarrollo, pues es bastante razonable el limitar el consumo de tabaco dentro de los coches que haya menores. Ya, pero el problema es cómo lo limitamos, claro, cómo ponemos ese límite, prohibiéndolo, estableciendo multas. Bueno, también está prohibido tirar una colilla por la ventanilla y no hay nadie que vigile, no hay ningún dron que vigile esto, pero esto es así, hay una legislación que prohíbe fumar, que prohíbe tirar una colilla por la ventanilla porque es una fuente de incendios indudable, con un coste enorme humano y de recursos, ¿no? De recursos económicos. Entonces, bueno, el hecho de que exista la legislación y que por lo tanto lleva la sanción no quiere decir que la sanción sea obligada, se trata también de concienciar y de responsabilizar a la población. Claro. Vamos a ver cómo ha evolucionado el consumo de tabaco o el número de fumadores que hay en España y cómo afectó esa ley de la que hablábamos, ley del 2010-2011, y también la ley de 2005. Ahí están viendo cómo en 2005 con esa ley hay un descenso tremendo del número de fumadores, 2007 su cota más baja, pero a partir de 2011 empieza a subir y vemos cómo del 15 al 17 vuelve a dispararse. Doctora, el número de fumadores diarios en España. ¿Esto les preocupa? Bueno, es preocupante. Las encuestas hay que mirarlas con cuidado porque según el rango de edad que cojan, los datos son diferentes, ¿no? Este 34% viene de la encuesta Edades, que encuesta a los mayores de 15 años hasta los 64. No engloba a toda la población mayor de 65 años y eso hace también que los números sean un poco diferentes. Desde luego que preocupa el que el número de fumadores sea tan alto en nuestro país porque comporta una serie de coste sanitario a nivel individual y a nivel poblacional indudable, ¿no? Claro.
Sí, el dato es un 34% es uno de cada tres, más de uno de cada tres fumadores diarios. Pero ¿cuáles son las causas? ¿Por qué este repunte otra vez? Y sobre todo, ¿qué medidas efectivas se podrían poner? Si fueras ministra de Sanidad y pudieras tomar medidas drásticas, ¿cuáles tomarías? Bueno, en primer lugar, que además es una de las líneas del Ministerio en la actualidad, en primer lugar, que la legislación se cumpla. Punto uno. La legislación se ha relajado y esto hace que haya muchos incumplimientos, ¿no? Por ejemplo, las terrazas, la mayoría de las terrazas son ilegales, donde se fuma. Estas terrazas que son pared, techo y pared, esto es ilegal. Entonces, cuando la ley es ambigua, también es cierto que es más difícil el cumplimiento, ¿no? Y eso pasa también un poco con las terrazas, ¿no? Que la ley establece que tiene que tener solamente dos paredes, y entonces esto es un poco más complicado, ¿no? Entonces, en primer lugar, que se cumpla la ley, y luego el ir hacia otras medidas que tienen los países de nuestro entorno. El tabaco es barato en España todavía, es muy barato, en el sentido de que hay tabaco, o sea, tú puedes comprar tabaco en este país por poco más de €1. Sin embargo, cada vez que se toman medidas impositivas dicen que es afán recaudatorio. No, no es afán recaudatorio. Hay una serie de impuestos que inicialmente son finalistas para reducir el consumo. Inicialmente, digo, es como el impuesto de las gasolinas y el impuesto de algunos consumos, ¿no? Digo inicialmente, ¿no? Inicialmente se puso este impuesto para regular el consumo, ¿no? Luego esto no ha sido así, pero es indudable que el precio modifica el consumo. De hecho, el tabaco de liar tiene una fiscalidad diferente, resulta más económico y por eso los jóvenes fuman tabaco de liar, sí, es verdad. es más barato. Alberto Jiménez Schumacher decía que no había que prohibir el tabaco, había que prohibitirlo, hacerlo tan prohibitivo desde el punto de vista económico que no se pudiese comprar. Pagaría... Pilar, enseguida voy contigo, Santiago también. Sí, yo creo que por lo que veo yo en pacientes, ¿no? Hay un culto del cuerpo ahora importante y yo muchas de las pacientes que tengo fuman porque como que les ayuda a adelgazar. Está demostrado, no sé si estarás conmigo, que en cuanto a la respuesta cerebral es muy parecida la del hambre con la de querer fumar y entonces engañan un poco al cerebro fumando y entonces así no tengo como el impulso de comer. También se demonizó mucho más y ahora parece que ya no está tan mal visto, ¿no? Que también las modas yo creo que mandan mucho. Sí que me gustaría añadir que me parece fenomenal el hecho de esas prohibiciones porque psicológicamente funcionan, por un lado, el coste de respuesta, es decir, si no puedo fumar en la parada de autobús, ni en la playa, ni en tal, me voy a ahorrar muchos cigarros a lo largo del día porque no puedo fumar en determinados sitios. Que además son muy repetitivos. Exacto. Esos sitios. Y el control de estímulos, ¿no? Si no veo a otra persona fumar, muchas veces fumas porque ves al otro fumar y dices, ¡ay, me apetece! Como hicieron, por ejemplo, en las películas de vamos a evitar sacar gente fumando porque así a la persona no le recuerda que tiene ganas de fumar. Entonces, yo creo que cuanto más se vaya limitando, pues al final, joder, si salgo a la calle, en la calle no puedo fumar, ahí no puedo fumar, ahí no puedo fumar, al final me termino fumando 2 cigarros al día y al final de ahí ya no fumo, ¿no? Entonces, siempre va a ser un beneficio a todos los niveles. Claro. ¿Y cada vez fuman gente más joven? ¿Cada vez empiezan Bueno, la edad de inicio, los estudios a lo mejor dicen que es un poco más joven, pero está alrededor de los 13 años en España, que es muy poco, de los 13 años. Que son niños y niñas casi, lo que pasa es que ahora enseguida los convertimos en adultos. Doctora, ¿qué importancia tiene las cajetillas de tabaco en las que se vende el producto? Bueno, tiene bastante importancia porque, bueno, además yo creo que esto es fácil de entender con cualquier producto de consumo, ¿no? O sea, cualquier producto de consumo que tenga una apariencia apetecible, esto los que hacen marketing lo saben muy bien, pues hace que este producto se consuma más fácilmente, lo compres más fácilmente, ¿no? Entonces, en este sentido, pues nosotros abogamos para que se implante en España lo que se conoce como empaquetado neutro. Que sería el que tengo en la mano. Exacto, esto es una cajetilla australiana, ¿eh? Pero, bueno, Australia nos puede parecer que está muy lejos, pero Francia, el país de al lado, tiene este tipo de envase. Sí, que no parezca atractivo. Claro, disminuye mucho el atractivo, luego invalida el marketing que hace la industria tabaquera en el soporte de la cajetilla, que al estar prohibida la publicidad, pues la cajetilla es el único soporte para hacer marketing, ¿no? Entonces nosotros tenemos cajetillas llenas de flores, de colores rosas. Aquí tengo el otro ejemplo, que es como una especie de cajetilla muy elegante, con un cigarrillo muy fino, más alargado, flores, colores rosas, cálidos, que está pensado para, entiendo, a pesar de que ponen la foto de usted no fume, está pensado para hacerlo atractivo a la mujer.
Efectivamente, claro, la advertencia sanitaria es obligatoria, entonces esto no lo puede esquivar la industria, pero efectivamente estos cigarrillos, que son 20 cigarrillos muy finos y están destinados sobre todo para la población de mujeres, ¿no? Y claro, esto de los cigarrillos finos y esbeltos están asociándolo a lo que hablábamos antes del peso, ¿no? Es verdad que la nicotina disminuye el apetito y por eso cuando una persona deja de fumar puede tener más apetito y entonces comer más. Entonces, si come cosas que tienen una cantidad calórica elevada, pues indudablemente va a aumentar la ganancia ponderal, no va a aumentar el peso. Pero el peso no puede ser una sombra para que las mujeres dejen de fumar, porque... Porque vamos, está demostrado que la ganancia de peso puede ser de media 2-3 kilos, que vigilándolo un poco esto se regula bien y no hay ningún problema. Y habrá mucha gente que nos está viendo y escuchando que ha dejado de fumar y no ha engordado. Pues ahí tenemos el caso de Pilar. O sea, llevo 3 meses, bueno, fumaba poquito, pero llevaba 3 meses sin fumar y es verdad que me he cogido un par de kilos que me quitaré, pero prefiero pesar 2 kilos más que tener los pulmones. Benditos 2 kilos tan más, benditos 2 ya kilos ves más. Tú, que todos los males sean como ese. Santiago. Sí, Isabel, estoy muy de acuerdo contigo. Bueno, yo también soy exfumador, producto del 2005, y además me juré, voy a ser converso, pero no voy a ser impertinente con... pero me gusta que se respeten los lugares públicos, que el hecho de que no se fume. Lo que sí te quería preguntar era que parece que las leyes... han tenido éxito, pero que en la información, en la formación sobre el tema, estamos fracasando. Yo tengo 2 hijos que fueron los que me obligaron a dejar de fumar, ahora fuman ellos. No sé, sí. Lo hemos hecho de... Veo las cajetillas con unas imágenes horrendas y digo, ¿pero no veis esto? Y dicen, no lo ven. Entonces creo que en el tema de información... Sí, seguramente, claro, en el control del tabaquismo son varias medidas que todas ellas unidas tienen un efecto mucho más potente, ¿no? Sí. Entonces, claro, si promocionamos los espacios libres de humo, pero tenemos un producto que es barato, luego los espacios libres de humo se relajan, en el sentido de que, como decía Pilar, gracias, como decía Pilar, los espacios libres de humo tienen mucho poder porque desnormaliza la conducta y hace que las personas no fumen menos y que se planteen dejar de fumar, ¿no? Yo creo que la información es clara, lo que ocurre es que en las adicciones la información, aunque es éticamente obligada, no es suficiente. Claro. Yo creo que también está ese hecho de a mí no me va a pasar, ¿no? O sea, claro, como el resultado no es tan inmediato, es decir, si voy... O sea, hay conductas que si las ejecutas, el resultado es muy inmediato y entonces eso hace que no, pero no como el resultado, pues sí, son pequeños síntomas pequeñitos de, bueno, me cuesta un poquito más hacer deporte y tal, pero el cáncer de pulmón lo vemos como algo que está como muy lejos, ¿no? Entonces, la no inmediatez del resultado hace que emitamos la conducta como con mucha más banalidad. Claro, mucha más normalidad, Yo voy a ir a una parte igual más polémica, ¿no? Que es qué hacemos con los fumadores. Realmente yo no sé si estoy muy de acuerdo con el tema, por ejemplo, de en una playa, si no se está molestando a otras personas, prohibir, porque al final hay personas que son fumadores y que a lo mejor incluso quieren dejar de fumar, pero no pueden. Es como si yo sé que me tengo que quitar unos kilos y no puedo. Y también me parece que tratarlos excesivamente como apestados, no sé si en ese sentido pienso, o sea, yo beneficia. Como fumadora, yo creo que hay que tener un nivel de empatía, es decir, yo en una parada de autobús no he fumado, porque tengo otra persona al lado que le puede molestar el humo, entonces también en un momento dado, obviamente las personas que fuman al final es un gasto importante en cuanto a la sanidad, porque desarrollan una serie de enfermedades Dejadme que le pregunte a la doctora, ¿hay que tratar a los fumadores como apestados? Jamás. Esto yo creo que es una leyenda urbana que lo que hace es, iba a decir empoderar, que es una palabra también que está bastante de moda, lo que hace es fomentar que los fumadores se reafirmen en su conducta de fumar. Yo he tratado durante muchos años con fumadores, jamás se les trata como apestados, jamás. Entonces yo creo que eso es un argumento casi como de manipulación, ¿no? para justificar una conducta que sabemos que es perjudicial para el que la hace y para los que están alrededor. Tengo muy poco tiempo, pero Gustavo... Brevísimo. Un tema que me deja muy preocupado, lo influenciables que somos. Si somos tan influenciables para que consumamos tabaco, ¿para qué otras cosas no seremos también tan influenciables? Es un tema que quizás la sociedad en general no lo deberíamos estar planteando. Doctora, gracias por acompañarnos una tarde más. Muchas gracias. Y lanzar todos estos mensajes a nuestra audiencia.